¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Por supuesto, después de las noticias, como ya es habitual, a mensaje directo. Hoy dos invitados. Estamos con Eduardo Peña, académico de la Universidad de Concepción, de la Facultad de Ingeniería Forestal, y también con Alejandro Sandoval, director de la UNEMI. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Bienvenidos, por supuesto, un gusto tenerlos y gracias por aceptar nuestro llamado. ¿De qué vamos a conversar? Partamos hablando sobre sequía y condiciones que son adversas, lamentablemente. Comienza la época estival, no fue un año muy lluvioso, que digamos, complica la sequía y otro factor que viene, lamentablemente, son los incendios forestales. ¿Es compleja la situación en el Biobío, no? Director, partamos con el director. ¿Es compleja? Definitivamente sí. Lamentablemente, en estos momentos aproximadamente el 50% del país está bajo una situación de déficit hídrico, de escasez hídrica. En la región, de acuerdo a lo que informa la Dirección General de Aguas, tenemos un déficit aproximadamente de un 50% en promedio de precipitaciones en este año 2021, por lo tanto ya llevamos 13 años de una severa sequía que afecta a la región. De hecho, la región del Biobío está con un decreto de escasez hídrica agrícola. No. Cuando hablamos de sequía en general, profesor acá, ¿cuánto complica? Porque, a ver, llevamos más de una década, 13 años, decía el director. Bueno, la sequía lo que hace, acelera, por ejemplo, el proceso de evapotranspiración. No. Y por lo tanto está precipitando menos y a su vez la vegetación empieza a sacar mucho más agua de la que en el fondo precipita. Y por eso que en algunas zonas incluso se está secando bosques. En la zona norte se está secando el bosque. ¿Cómo se comienza a ver eso en el bosque? ¿Cómo se visualiza? Mortalidad en las ramas superiores. Ya. El follaje superior empieza a morir. O sea, ya no lo vemos verdecito, No, sino se que pone empieza café. ya a ser café. De hecho, hay un artículo que se publicó hace un poco tiempo atrás, o sea, el año pasado creo que fue, y le llaman la brownización, Ya. que se pone color café. Eso es un término en inglés. Por el brown, por el Brown, claro. nombre en inglés. Claro. Director, ahí en la región del Biobío, las zonas más complejas de sequía que tenemos. Estamos hablando de la cordillera, del secano, de la costa. Bueno, en general la falta de precipitaciones ha afectado a toda la región. Tomando los datos que entrega la Dirección General de Aguas, la zona más afectada en estos momentos es la provincia del Biobío y la provincia de Concepción. Tenemos alrededor de un 50% de déficit de agua. En cambio, en la provincia de Arauco el déficit se disminuye aproximadamente un 35%, comparado con un año normal, que es una estadística que está tomada del año 91 al año 2020. Pero son cifras preocupantes. Realmente en Concepción en un año normal debería precipitar 1000 milímetros aproximadamente y este año ha precipitado un poco más de 500 milímetros. Es realmente preocupante el déficit de lluvias que hemos tenido. ¿Y eso se nota de inmediato en los árboles, profe, no? Yo diría que por ejemplo, van acumulando durante el tiempo y eso se va reflejando. Es más lenta la respuesta porque el agua queda retenida en el suelo. Pero diría que hay un elemento súper importante que a veces no se considera, que es que a lo mejor está precipitando 550 milímetros, pero está precipitando en forma intensa, en corto tiempo, y hay mucho escurrimiento superficial y el agua, no voy a decir que se pierde, pero se va inmediatamente hacia los ríos y termina en el océano. Ya lo que a nosotros nos interesa es que termine en el suelo, acumulada en el suelo. Claro. Y eso trae aparejado otros problemas, como los deslizamientos de tierra, las inundaciones, porque como que en el fondo vemos que el sistema muchas veces colapsa porque no estaba preparado para ese tan poco tiempo de precipitación, pero bastante intenso. Bueno, efectivamente, de hecho el cambio climático o estos últimos años, esta sequía, efectivamente, como dice el profesor, se ha caracterizado por estas lluvias muy intensas en muy corto periodo de tiempo, que ha generado problemas no solamente en la región. De hecho ha sido bastante más evidente estos problemas en la región metropolitana, en la región de O'Higgins, que durante este periodo invernal tuvieron remociones de masa bastante considerables. No sé si se acuerdan, al inicio de este año, durante enero, hubo un aluvión bastante importante en el Cajón del Maipo. Nosotros sufrimos esas situaciones no tan severas, pero efectivamente estas precipitaciones intensas en corto periodo de tiempo lamentablemente provocan mucho daño, principalmente en la zona costera, donde la construcción en las laderas de los cerros está bastante expuesta a este tipo de situaciones. Cuando la vegetación,
hoy un árbol, ¿qué consume más agua? ¿Un árbol o la vegetación en sí? ¿O se ve menos vegetación cuando no existe una cantidad de lluvia importante? Porque dicen que la maleza sobrevive a todo, poco menos. Sí, pero hay mucha maleza que es anual. Ya. Entonces muere cuando viene la sequía. Entonces el árbol tiende a ser un elemento que saca más agua desde el suelo porque continúa verde durante toda la temporada. Y él por eso que tiene que ir a buscar agua abajo. Pero en la medida que nosotros estamos utilizando más pozos profundos, por ejemplo, esa napa freática cada vez se más abajo. Y en la medida que no llueve, no se abastece y por lo tanto se permanece abajo y las raíces finalmente no reciben el abastecimiento de agua que requieren y por eso se mueren. En ese sentido, profesor, preguntarle, ¿cuál es más eficiente buscando agua hoy? ¿Una especie, por ejemplo, como el pino o el eucalipto o los árboles nativos que tenemos en la región del Biobío? Hay algunos nativos que son con un potencial hídrico muy fuerte, como el quillay, por ejemplo. Ya. Peumo, que están habituados a las zonas secas. Pero la verdad es que el pino y el eucalipto tienen un potencial hídrico mayor, se comportan casi como plantas de desierto. Cuando el resto no puede sacar agua, la poca agua que hay, ellos sí tienen la capacidad de sacarla, que es lo mismo que hace una planta de desierto, o retiene agua, no la pierde muy rápido, el eucalipto, por ejemplo. Cuando hablamos de este panorama en general, y el profesor nos decía que se puede visualizar, por ejemplo, que los árboles se comienzan a poner café, a perder el agua, sobre todo en la copa. ¿Eso hoy es un detonante o una condición importantísima, imagino yo, para cuando se produce un incendio forestal y cómo se va expandiendo el fuego rápidamente, ¿no? Bueno, en ese sentido, CONAF, que es el organismo técnico con el cual trabajamos nosotros como Oficina Nacional de Emergencia respecto de esta variable de riesgo, ellos efectivamente tienen un sistema de predicción bastante eficiente, en el cual pueden advertir al sistema cómo será el comportamiento de acuerdo a distintas variables. Las más conocidas obviamente son la condición del combustible, cuán seco está el combustible, la humedad relativa del aire y también la velocidad del viento, pero a esas variables se suman otras y tienen un sistema de predicción bastante certero. De hecho, con esa información nosotros la distribuimos a todo el sistema y se pueden, en cierta manera, poder focalizar los esfuerzos o redistribuir los recursos esperando estas condiciones adversas, que lamentablemente para esta temporada estival, como ya lo hemos mencionado, es bastante adversa porque estamos en un periodo de sequía, pero año a año seguimos con las mismas condiciones de sequía, por lo tanto esto se va acumulando. Cada año la situación es peor. Lamentablemente las lluvias de invierno no logran revertir el proceso, por lo tanto cada año la situación es peor y el escenario que enfrentamos es peor. ¿Cómo lo visualiza usted? ¿Cada año es un desafío más grande o no? Sin duda, como lo indica Alejandro, esto es un asunto acumulativo. Por ejemplo, uno cuando le dicen hoy día la temperatura va a ser de 35 o 40 grados, uno dice está caluroso, pero la vegetación hace fotosíntesis en forma efectiva hasta los 25 grados Celsius y de ahí después empieza a sufrir. Y por lo tanto, cada vez que hay temperaturas más altas se va acumulando un daño en la vegetación y haciendo que el combustible que está en el piso forestal se seca, que ese es el que transmite el fuego posteriormente. ¿Y ha aumentado la temperatura acá en la región o no? ¿Se visualiza? ¿Se siente? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, usted hace un breve instante enviaba una información de una ola de calor que podría verse acá en el Biobío, incluso donde el pic podría ser el domingo. Efectivamente, estadísticamente estas olas de calor se han ido haciendo más recurrentes a partir desde que se inició esta larga sequía que estamos sufriendo. De hecho, este día domingo tendremos estamos con una alerta temprana preventiva para toda la región y este día domingo tendremos temperaturas en la zona del valle y precordillera sobre los 35 grados, pudiendo llegar a los 37 grados. Y lamentablemente el escenario que se vislumbra es que estas situaciones sean cada día más recurrentes, considerando que aún no empezamos el verano. Sí, estamos recién bueno, igual como que no ha aparecido mucho el verano, con una percepción como que las estaciones se han ido como alargando un poquito en el tiempo, como que la primavera llega un poquitito más tarde. Bueno, este año no tanto porque lo vimos con los árboles, como que florecieron antes, fue como un poquito extraño.
pero claramente una ola de calor hoy no nos viene a ayudar mucho en ese sentido. Y como ustedes lo mencionaban, ¿no tenemos que ir acostumbrando lamentablemente a este fenómeno? No nos queda otra, porque definitivamente este fenómeno lo que ha hecho también, y tampoco se percibe mucho, es que la temporada de incendios forestales antes era más o menos de 3 meses y medio. Y en este momento la temporada de incendios está durando 7 meses y lógicamente los costos se han prácticamente cuadruplicado. Y aún así no somos capaces de controlar los incendios. En cuanto al control, recuerdo bien un año, por ejemplo, que fue el 2017, que fue complicado para la región del Biobío, bueno, y en general para nuestro país. De ahí en adelante se comenzó una estrategia un poquitito distinta, sino que había un foco y se iba con todo a apagarlo. Eso ha funcionado, por lo menos en el registro que nosotros tenemos de la cantidad de hectáreas quemadas, ha ido disminuyendo en el tiempo. ¿Cómo lo visualizan ustedes esa estrategia de cuando aparece un foco, ir con todos los recursos a poder extinguirlo? ¿Es como parte de la clave para el éxito en el fondo? Yo en lo personal yo estimo que sí, ha sido una muy buena estrategia que adoptó CONAF por una parte, pero junto con las empresas forestales. Pero yo creo que más que la estrategia en sí, lo que ha mejorado mucho en comparación con lo que pasó el 2017 son las labores de coordinación que se ha realizado. Nosotros como NEMI tenemos una mesa de gestión del riesgo en la que participan 11 organismos y que sesiona periódicamente durante todo el año. Para nosotros la temporada es solamente un tema estadístico, pero seguimos trabajando junto con CONAF, con la Corporación de la Madera, las empresas particulares, los municipios, bomberos, las Fuerzas Armadas y otros organismos en forma permanente, principalmente en medidas de prevención por una parte, pero otra parte también en coordinación para la respuesta, una respuesta eficaz y rápida ante los focos de incendios forestales. Lamentablemente, lo que no ha disminuido, si bien es cierto, desde el 2017 a la fecha, obviamente se ha disminuido la cantidad de hectáreas quemadas, pero se han mantenido bastante significativas, no como el 2017, pero ha tenido un impacto muy importante. Lo que no ha disminuido y ha ido un aumento de forma permanente es la cantidad de focos de incendios forestales. Afortunadamente se han logrado controlar rápidamente, pero la presencia del hombre finalmente, porque todos los incendios forestales tienen un origen antrópico, ya sea por algún descuido o incluso intencionalidad, han ido en aumento. Lamentablemente, año a año, el número de focos, el número de incendios forestales va en aumento. Vamos a estar hablando de eso después y un poquito con la legislación, las medidas que se tienen, por supuesto, para poder mitigar la propagación del fuego. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos para conversar, por supuesto, con nuestros dos invitados. Así que quédese con nosotros. Hemos vivido una sequía de más de 10 años ya, lo que ha provocado que muchas familias han tenido que salir desde el campo a la ciudad, en especial en las regiones del norte, porque ya no tienen agua. Quise venir a estudiar al campus Chillán porque me da un enfoque más cercano al agricultor o a la gestión de recursos hídricos, que era lo que yo me quería dedicar. Sentía que Ingeniería Civil Agrícola tenía un mayor impacto en las personas por la gestión de recursos hídricos. Y de hecho ahora estoy trabajando en poder generar soluciones a largo plazo para que tanto agricultores o como familias tengan la disponibilidad de agua que ellos necesitan. Poder repartir de mejor manera el agua. Creo que eso es súper importante para las próximas generaciones. Soy Carla Rodríguez, tengo 24 años y estudio Ingeniería Civil Agrícola en la Universidad de Concepción, Campus Chillán. La violencia de género primero te saca de tu vida y luego te la quita. Si notas que alguien deja de estar en los lugares y con las personas que quiere, puede estar necesitando ayuda. Si necesitas orientación o ayuda, llama al 1455 o a nuestro WhatsApp. Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Gobierno de Chile.
Bueno, y volvemos de la pausa, continuamos conversando con nuestros dos invitados y quedaba algo pendiente. Estábamos conversando sobre cómo se ha trabajado para poder, por supuesto, ir a controlar los incendios forestales de manera eficiente y lo más rápido posible. El director hablaba de que la superficie quemada ha disminuido, pero la cantidad de incendios forestales ha crecido en cuanto a números. Respecto a eso, bueno, siempre el factor humano es súper importante, muchas veces intencional o no, pero desde hace cuánto tiempo a la fecha podemos decir que hay personas detenidas por incendios forestales. Cuando hablamos de causas judiciales, bien digo, ¿qué pasa con ellas? ¿Hay un real castigo en nuestro país por producir un incendio forestal? ¿O simplemente muchas veces nos enfocamos en combatirlo, en cuántas casas se perdieron, pero los responsables muchas veces no aparecen? La legislación contempla castigo de hasta 5 años de infracción, digo. Pero lamentablemente, como esto ocurre en áreas rurales, áreas con poca presencia de personas, es muy difícil encontrar al culpable real. Y creo que de todos los casos que ocurren, ni el 1% recibe sanción. Eso es un serio problema que existe. ¿Es un problema que tenemos o no? ¿Cómo podemos darle solución a esa temática, a esa problemática de no encontrar los responsables cuando vemos familias que sufren porque se les quemó su casa y tenían un proyecto hace un montón de años? Familias que proyectaron quizás tener un emprendimiento con un bosque que estaba cerca de su casa y que producto de que a 20 kilómetros de ese lugar comenzó un incendio y que no se pudo controlar hasta llegar a ese lugar. ¿Cómo avanzamos en eso? Para mi gusto, aquí es clave la educación, porque cada una de las personas que finalmente se va al área rural tiene que entender y meter dentro de su planificación el problema de incendios forestales. Estuvimos trabajando en la zona de Quillón y Florida, que se quemó el 2012 Quillón y Florida el 2017, y en ambas situaciones estábamos viendo el riesgo que tenía cada una de las viviendas, y el 70% de las viviendas no estaba preparado para un nuevo incendio. Y la razón principal era porque nadie les había indicado qué podían hacer. En cambio, el 30% que estaba bien preparado habían recibido entrenamiento, capacitación de parte de la empresa, de la municipalidad o de la CONAF. Y ellos sabían qué hacer con respecto a su vivienda. Y de hecho, muchas de las viviendas se salvaron solamente por tener 10 metros libres alrededor de ellas. En el incendio 2017 y el 2012 lo mismo. Director, ahí hay un trabajo duro que se ha logrado hacer, creo yo, bastante bien, tratar de buscar las instancias para poder educar. Por ejemplo, incluso el sistema de alerta temprana que veíamos hace un par de semanas, que se probó en Talcahuano, también en Coronel, que no solamente alerta por terremotos o tsunami, posteriores tsunamis, sino que también los incendios forestales. ¿Cuánto se avanza en la política pública para poder hacer que las personas puedan sobrevivir y puedan incluso salvar sus enseres frente a un incendio forestal? Cabe destacar, CONAF ha avanzado bastante y está invirtiendo bastante en programas preventivos, principalmente en los niños, y eso es muy importante. Yo creo que tenemos que hacer tal como dice el profesor, avanzar en la educación, en la conciencia de toda la población. Hay personas, tengo la impresión, que hay personas que piensan que cuando se quema un bosque, lo único que se quema se afectan a las empresas forestales. Cuando se quema un bosque, primero afectamos el medio ambiente. Segundo, posiblemente puede ser una propiedad de una gran empresa forestal, pero puede ser también un pequeño propietario. Incluso mucha gente de escasos, generalmente la gente más vulnerable es la que se ve afectada por los incendios forestales. Las casas que se queman durante los incendios forestales, que es donde entra ONEMI principalmente de alguna forma a reparar ese daño con viviendas de emergencia. Obviamente son viviendas de emergencia, en ningún caso pretenden recuperar todo lo que una familia pierde, pero son familias vulnerables. Entonces yo creo que tenemos que sentar una conciencia en toda la ciudadanía del impacto negativo que tienen los incendios forestales, primero para las personas, que generalmente, insisto, las personas que se ven afectadas son las más vulnerables. La pobreza generalmente está directamente relacionada con la vulnerabilidad. Por otra parte, el impacto que tiene esto en el medio ambiente. Yo creo que cuando toda la ciudadanía tenga esa conciencia, tendremos mayor cuidado de poder evitar incendios forestales, porque, insisto,
el 99.9% de los incendios forestales son producidos por acción del hombre. Generalmente por algún descuido, otras veces se estima cierta intencionalidad, pero son descuidos, son pequeñas acciones que la sociedad debiese en general condenar. Por ejemplo, personas que fuman en sectores que son de riesgo de incendios forestales. O que van fumando en el auto y lanzan la colilla. El resto de la sociedad tiene que tratar de alguna forma de condenar eso socialmente para que podamos cambiar nuestras actitudes. Yo cuando era pequeño, quizás me estoy extendiendo un poco, hubo una campaña muy fuerte respecto de la basura en los caminos. No sé si quizás el profesor se puede acordar, porque cuando yo era muy chico la gente tiraba la basura del auto hacia afuera. Hubo una campaña que duró años y que logró que la gente fuese un poco más limpia y evitara esa situación para poder de alguna forma limpiar nuestras calles. Yo creo que los incendios forestales también hay que tratar de inculcar esta cultura preventiva en toda la comunidad. Eso se hace hoy con los niños y también con los adultos, pero principalmente me imagino que en los niños. Si lo queremos ver a corto plazo, tiene que ser con los jóvenes. Pero si nos centramos, por ejemplo, de aquí a cuántos años más podríamos generar esa conciencia, ¿de cuánto hablamos? Toma tiempo educar. De hecho, algunos de los programas se centran justamente en los niños menores a 10 años, que son los que mejor absorben. Los mayores como que ya están reticentes a absorber nuevo conocimiento. Así que es complicada la prevención, y especialmente porque tenemos que tener un cambio. Nosotros hicimos un gran esfuerzo, ¿no es cierto? En la medida que se nos fue complicando el asunto del incendio, pusimos más dinero en ello, más recursos. Pero ya los incendios se propagan mucho más rápido, las capacidades de control. Entonces hay que pasar a la otra etapa, que es modificar el combustible, preparar la vivienda y que todo el mundo sepa que el problema de incendio le puede afectar en un momento y tiene que estar preparado para ello, incluso considerando las vías de escape. En ese sentido los cortafuegos son fundamentales, me imagino, porque por lo menos hay municipios, nosotros sabemos de Florida al menos, conversábamos el otro día con el alcalde, que tenían la iniciativa o ya lo habían complementado y querían seguir, por supuesto, ¿cómo decirlo?, renovando los cortafuegos que se hacen a las viviendas que están cercanas a los bosques. Hoy hay una ley que diga que los bosques deben tener una distancia entre la población y ellos, ¿o no? La llamada zona de exclusión. No existe, es voluntario. Es voluntario. Es voluntario. Ahora no necesita gran espacio, sí, o sea, por ejemplo, se sabe que la radiación cae, la intensidad de la radiación cae con la distancia al cuadrado. Entonces, en la medida que uno se va alejando, cae, pero significativamente. Entonces, se sabe que cualquier vegetación que se esté quemando a 40 metros de una vivienda no la va a quemar por radiación, sino que la quema por las pavesas, las chispas que pueden llegar. Que entonces, saltan de un lado a otro. Ahí es donde el propietario tiene que tener limpia la vivienda. Si no la tiene limpia, le puede llegar hasta de 2 kilómetros y más distancia a las pavesas que le van a quemar la casa igual. Soy testigo de aquí, yo como experiencia personal en el campo donde mi abuela caminó a Florida, 2017 fue un año complejo. Recuerdo bien que era a las 6 de la tarde y el cielo estaba oscuro del humo que había. Y la casa, no sabemos, todavía estamos agradeciendo cómo la salvamos entre 4 o 5 personas. 4 personas éramos. Entonces, claramente, y ahí me hace sentido lo de las pavesas que nombra el profesor, que el incendio estaba como a 4 cuadras y de un momento a otro vimos una pavesa, se situó en un pastizal y de ahí prendió todo. Entonces, los cortafuegos hoy, en ese sentido, me imagino, son fundamentales, por lo menos para la radiación que usted mencionaba. Pero, ¿todos los municipios tienen la capacidad de hacer esto? Bueno, ahí o están los recursos para aquello, ¿no? Hay un trabajo multidisciplinario. Por una parte, los municipios efectivamente realizan un trabajo muy importante en la mantención de los cortafuegos. El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Ceremi, acá en la región, también hacen un trabajo importantísimo de mantención de cortafuegos, CONAF, pero tal como decía el profesor, esto tiene que partir desde las personas, hay que prepararse. Está la red de prevención comunitaria, el mismo trabajo que realiza CONAF preventivo. Las personas, las familias tienen que preparar sus viviendas para esta temporada, hay que mantener los patios libres de maleza seca, hay que evitar los microbasurales. Hay una serie de medidas muy simples que yo invito a la gente que busque las recomendaciones en nuestra página web de ONEMI, también en la página web de CONAF,
en la página de la Red de Prevención Comunitaria. En todas las redes sociales hay recomendaciones muy básicas que permiten que una familia se prepare su vivienda para esta temporada de incendios forestales, porque, como dice el profesor, es difícil que una vivienda se queme por radiación directa de un incendio forestal, pero sí es posible que si esa vivienda no está preparada pueda entrar en combustión producto de las pavesas que vienen desde los incendios producto del viento. Por ejemplo, yo he visto las viviendas en el campo, vecinos de mi querida abuelita, saludos para ella, por supuesto, aprovecho de saludarla, si no me va a decir después que no la saludé, hablé del campo y no hablé de ella. Botellas con agua. Botella plástica que tienen, botella que agua que tienen almacenada en un lugar donde claramente con el sol no va a provocar que se convierta con un efecto lupa y pueda generar un incendio. Pero se preparan en ese sentido porque ya tienen la experiencia previa. El agua hoy es un bien escaso, súper difícil mantener aquello, sobre todo en algunos sectores. ¿Qué claves hay entonces hoy, aparte de, por ejemplo, el trabajo del municipio y la educación de esas personas para poder generar un espacio limpio? ¿Qué podemos hacer? Hay que disminuir el combustible en torno a las viviendas. Eso lo hacemos raspando con el asadón. Efectivamente, hay que evitar condiciones de riesgo. Muchos de los incendios se inician por asados de amigos, fogatas mal apagadas, cigarrillos, mucha gente trabajando con maquinaria agrícola o con máquinas de soldar, galleteras. Esas son las principales causas de los incendios forestales. Son situaciones domésticas que uno puede evitar y con pequeñas acciones, y se puede evitar un foco de incendio forestal. ¿Las quemas también de la maleza? No, las quemas están totalmente prohibidas por CONAF y también es un cambio cultural. Pero igual se hacen igual, o sea... Lamentablemente, ese es un cambio cultural que hay que realizar. Las quemas están prohibidas en época estival por CONAF, pero también hay personas que no cuesta nada, por ejemplo, si alguien está haciendo un asado, tener un balde de agua cerca en el caso de que una chispa salte hacia la maleza y se pueda controlar eso rápidamente. Con una acción así de simple, o gente que está trabajando con maquinaria, también tener agua a la mano, porque alguna chispa que se pueda provocar, eso se puede evitar rápidamente. Sin ese bidón de agua, por ejemplo, sin esos 10, 20 litros de agua, se transforma en un incendio forestal y en un tremendo peligro, insisto, para la comunidad, un daño al medio ambiente, que algo que se podría haber evitado con una simple acción. Cuando yo le preguntaba antes de salir al aire con respecto, porque nos queda ya muy breve tiempo, hoy se comete ese error de que se quemó todo el cerro y plantamos todo el cerro nuevamente, en vez de, por ejemplo, plantar una parte y que la otra parte no, y se convierta en una especie de cortafuego natural. Claro, eso, bueno, sin duda que lo ideal sería, por ejemplo, dejar una zona a lo mejor que se usara en ganadería. Cosa que el ganado se come el combustible, se come el pasto, hay una extensión donde el fuego ahí lo podemos controlar. Todos los incendios vienen, en el caso de Chile, vienen desde el sur hacia el norte, en el 90% de los casos. Por lo tanto, si uno tiene una vivienda, tiene que estar preocupado de lo que está en el lado sur. Si hay bosques, si hay mucha vegetación, esa vivienda está amenazada. Entonces eso es lo que tiene que saber la gente en el campo. Que el fuego va 4,5 veces más rápido en su día. Por lo tanto, si yo tengo mi casa a mitad de cerro y en el lado sur, va a subir, pero mucho más rápido que a la vuelta del cerro. Como dice el campesino, a la vuelta del cerro. No, los vecinos ya lo tienen súper claro. Director, ¿se hace complejo hoy trabajar por ejemplo, con las plantaciones forestales muchas veces, en ese sentido? Porque no hay un estándar, entre comillas, para poder hacerlo. Yo creo que no sé si se hace complejo o no. Los pequeños propietarios en general hacen un trabajo o un menor trabajo de prevención que lo que hacen las grandes forestales. Eso es un hecho. Por lo tanto, nuestro llamado también es a la prevención respecto de los pequeños propietarios que hagan los mantenimientos correspondientes a sus pequeños bosques, en el sentido de las podas preventivas, la limpieza de los cortafuegos en los perímetros de los predios. Eso de cierta forma complica un poco o hace que las condiciones sean más propicias para la rápida propagación de los incendios. Las empresas forestales están
preparadas para enfrentar, invierten una gran cantidad de recursos, actúan en forma muy coordinada con CONAF, independiente de quién sea el dueño del predio. Desde hace años que están trabajando de esa forma, independiente de quién sea el dueño del predio, los recursos se actúan en forma coordinada y se atacan los incendios forestales, pero es importante efectivamente que se pueda trabajar en la prevención. Hay muchas medidas, e insisto, aunque sea majadero, desde lo individual se va trabajando hacia lo colectivo, desde las medidas más pequeñas se puede construir y se puede de alguna forma cooperar en la prevención. Hay muchas cosas que están al alcance de la mano de las personas y que pueden marcar una diferencia en esta temporada. Y esa es la clave, la conciencia de todos nosotros e identificar también los riesgos. Señores, agradecidos por supuesto que hayan recibido nuestra invitación. Gracias por la conversación. Ha sido un momento enriquecedor y que también le va a servir a muchas personas, por supuesto, para que generar conciencia. La sequía está, los incendios forestales pueden venir, así que siempre hay que estar preparados. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la oportunidad de compartir algunas ideas. Súper. Que les vaya muy bien. Gracias. Nosotros, por supuesto, los dejamos acompañados, que revisen este material en www.tvu.cl y en nuestras distintas redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien. Chao, chao.